Lo otro es No, que Click está Ah, en PPT. ahora estoy sí se en ve. presentaciones de Google. Ahí se ve, ya. Bacán. Ya. Tú me decís, Farías. Ya. Bueno, vamos a ver cavidad nasal y bucal. Cuando aparezca este monito es que la cuestión es importante porque ha aparecido en pauta, para que pongan atención. El resto es mucho relleno, pero es para que tengan como la visión general de todo. Para empezar hay que definir qué son cavidades. Las cavidades son las partes más superiores del sistema respiratorio y digestivo y sirven para introducir cosas. En el caso de la nasal introduce aire y en el caso de la bucal introduce la comida, los líquidos y todo eso. Ambas están revestidas por mucosa y están en el rostro. Se describe que están desde el piso de la bóveda craneana, o sea, desde el piso del cráneo, hasta la barbilla. Vamos a empezar por cavidad nasal. La cavidad nasal tiene esta distribución. Cuando empieza es un conducto doble regular, es decir, un conducto doble y que es liso. Después sigue como un conducto doble irregular, que es cuando empiezan a estar los senos paranasales. Al pasar por las cuanas se vuelve un conducto simple. Después, entre la cavidad y los pulmones es la faringe y la tráquea. Y finalmente termina en los pulmones. Aquí podemos ver las primeras tres partes. La introducción, que es simple. Aquí están los senos, por lo que es irregular. Y después se vuelve uno solo para llegar a la faringe. Primero hablemos de la nariz. La nariz tiene forma de pirámide, presenta un lobulillo, que es la punta de la nariz, la cual podemos mover, y la parte superior del lobulillo es como lo que serían los huesos nasales. Estos no se pueden mover. Está formado por tejido óseo, cartilaginoso, fibroso, muscular, adiposo y por piel. Aquí tenemos una nariz, este es el lobulillo, por aquí no podríamos llegar a mover las cosas ya que están los huesos. Presenta tres surcos, el surco naso, nariz palpebral, que tiene que ver con el párpado del ojo, el naso geniano, que geniano viene de mejilla, y el surco nasolabial, que tiene que ver con el labio. En la parte no móvil, donde están los huesos, hay un levantamiento que, como dijo Lucas delante, es la parte que se suele operar en las rinoplastias. Las narinas son los agujeros de entrada de las fosas nasales. La cavidad nasal presenta dos tipos de mucosa. La primera y más importante es la olfatoria, la que está en la lámina cribosa, es decir, en el techo de la cavidad nasal. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta posee fibras nerviosas que permite captar los olores. Por su parte, la mucosa rojiza o roja es una que recubre el resto de la cavidad y está muy vascularizada. ¿Qué significa que esté esto? Que esté vascularizada. Que como dijo el Lucas antes, puede calentar el aire para que haya un ordenamiento y no afecte tanto el resto de las vías respiratorias. También que esté muy vascularizada produce mucha epistaxis, que fue mi presentación en el tema de los seminarios. Así que eso, epistaxis es sangrado nasal. La nariz presenta tres cartílagos. El primero es el triangular o lateral, que se le encuentra forma de triángulo, pero hay como que verlo muy bien. Yo no le encuentro tanta forma de triángulo, pero bueno. El siguiente es el alar de la nariz y se le describe que se da una vuelta sobre sí mismo. Y el último y más importante es el romboidal o nasal, que es el cartílago nasal que forma parte del propio tabique. Esta parte sigue siendo móvil, ya que, como nos dijeron muchas veces en clase, los cartílagos sirven para romperse y para moverse. Los vestíbulos es cuando la piel pasa a ser mucosa. Comienza cuando entramos por las narinas, es donde están las vibrisas, que corresponde a los vellos nasales, y termina por las cuanas, que es cuando pasamos de cavidad nasal a faringe. También, como paredes encontramos primero que nada y más importante el tabique nasal, que esto lo preguntan mucho, que está compuesto por la lámina perpendicular del etmoides, está compuesta por el cartílago del tabique, está compuesta por el vómer y también está compuesta por la cresta nasal, tanto del maxilar como del palatino, que es esta parte de acá abajo, que se forma cuando los huesos contralaterales chocan y se como elevan un poco por ese choque, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado aquí, ya que cuando preguntan, las preguntas suelen ir mucho al tema óseo.
Entonces, cuando respondían el cartílago del tabique estaba mal, porque el cartílago no es algo óseo. Entonces hay que leer muy bien cuando preguntan del tabique nasal. El piso nasal se conforma por la lámina horizontal del maxilar y también de los palatinos. El techo nasal se compone por los huesos nasales, por la espina nasal del frontal, por la lámina cribosa del esfenoides, del etmoides y por el esfenoides. Aquí está recalcado que hay una cavidad que es el seno esfenoidal, y este puntito de aquí, que casi no se ve, es lo que viene a ser como su desembocadura hacia la cavidad nasal, que la vamos a ver un poquito más adelante. Cuando vemos la pared lateral, podemos ver al maxilar, al palatino, podemos ver la concha nasal inferior, el esfenoides, el esfenoides y el etmoides. Ahora vamos a hablar de los meatos, que es de las partes más importantes de la cavidad nasal. Ahora van a ver al tiro por qué. Y los meatos son la desembocadura de los senos. Y también están formados por las conchas o cornetes. No son lo mismo las conchas y los meatos. Las conchas forman la desembocadura de los meatos. Hay 3 meatos principalmente, que son el superior, el medio y el inferior. Los 2 primeros están formados por reparos óseos del etmoidal, y el inferior está formado por la concha nasal inferior. Los cornetes o conchas están formadas en la misma distribución, o sea, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Los senos, hay 5 senos principalmente, pero el etmoidal se divide en 4 senos, perdón. Está el seno esfenoidal, que está aquí, el rojo. Están los senos etmoidales, que se dividen en anterior, medio y posterior, que aquí se ven varios, pero al final son 3 divisiones principales. Está el seno frontal, que es el verde, y está el seno maxilar, que es el azul. ¿Para qué funcionan estos senos? Bueno, para empezar secretan mucus, que son los que es como la secreción que permite como la protección de la cavidad nasal. Y cuando estos conductos o estos senos se bloquean, estos siguen secretando mucus y producen sinusitis. También sirven para disminuir el peso del cráneo, lo que hace que el cráneo pese menos y sea más fácil de cargar sobre la columna. También existe el conducto lacrimonasal o conducto lacrimal, que esto yo no lo entiendo muy bien, no sé si alguno lo podría explicar después, pero se compone tanto por el hueso maxilar, el hueso lacrimal y la concha nasal inferior. No lo iba a poner, pero lo vi demasiadas veces en pauta, entonces lo quise poner para que mínimo se lo aprendan de memoria para poder responder. Aquí ven que hay algo un poco importante que se aprendan, que son los senos, en especial el meato medio, los que desembocan en el meato medio. Y acá hay una cosa que igual les puede servir, que mientras más posterior está el seno, más superior su desembocadura. Es por eso que en el meato superior lo que desemboca es el seno etmoidal posterior, ya que es el seno más posterior que hay. En el meato medio desembocan los senos etmoidal medio, anterior, frontal y maxilar. Esto es muy preguntable, está en muchas pautas de integrales y está en todas las pautas de exámenes. Entonces, si llegan a preguntar algo de cavidades, probablemente sea esto. También está el meato inferior, que recibe el conducto lacrimonasal que vimos delante. Y por último está el receso esfenoidal, que no es un meato, pero recibe el seno esfenoidal. Es el que vimos delante cuando vimos el techo. ¿Hay alguna pregunta de nasal antes de pasar a bucal? Ya, voy a suponer que no. Bueno, pasando a la cavidad bucal, esta también se compone por 3 mucosas principalmente. La primera es la del dorso de la lengua, que, como dice su nombre, está en la lengua y permite reconocer sabores, ya que presenta las papilas, que probablemente lo vean en histo, no sé, el Gabo Wild creo que es esa clase. También está la mucosa de encías y paladar, que presenta queratina y que está en las encías y el paladar. Y la mucosa de revestimiento, que está en todo lo que no está recubierto por las otras dos, que sirve de revestimiento y tiene capacidad elástica, por lo que es bastante móvil. Los dientes, esto ya es más como generalidades.
porque no lo preguntan casi nada. De hecho, en toda la Biblia de las Pautas no hay preguntas de esto. Los dientes tienen articulación con fosis con el maxilar. No son órganos, o sea, son órganos, pero no son huesos y están compuestos por esmalte, dentina y pulpa, que la pulpa es la que está muy regada y nervada, lo que hace que los dientes sangren y duelan. Al inicio tenemos 20 dientes de leche para terminar con 32 definitivos. La lengua presenta las papilas gustativas por la mucosa que vimos delante. Es un órgano bastante muscular y está compuesto por todos estos músculos que no son tan importantes, excepto en los extrínsecos cuando vean guioides, pero al final todos los que terminan en gloso son los que terminan en la lengua o tienen que ver con la lengua. Acá hay una imagen, por si alguien quiere ver los huesos más a fondo, yo voy a mandar el PPT después. Las glándulas salivales hay dos tipos, las menores y las mayores. Las menores son como muy pequeñitas y no llegan a tener nombres propios como las mayores. Se encuentran por toda la mucosa y se encargan de secretar saliva constantemente. Las glándulas salivales mayores son tres, la parótida, la sublingual, bueno, las dos parótidas, la sublingual y las submaxilares. Las parótidas están a posterior de la mejilla y secretan a través del conducto parotidio. Las sublinguales están bajo la lengua, como lo dice el nombre, y presentan múltiples conductos para como secretar sus productos. Y la submaxilar está a la altura del miloioidio, que es el piso de la boca, que se encuentra por debajo del maxilar, por lo que su nombre ahí agarra sentido. Lo importante aquí, por esto está el monito, son los nombres de las tres salivales mayores y sus conductos. Las tonsilas, nunca encontré una pregunta de esto, pero aquí están. La amígdala faringia está relacionada casi que con la cavidad nasal. Las amígdalas tubáricas están en los tubos de Eustaquio o relacionadas con ello. La amígdala palatina está aquí, la vamos a ver más adelante. Y la amígdala lingual está intrínsecamente relacionada con la lengua. Estos son los 4 músculos de la masticación, que nunca preguntaron por ellos, pero aquí están. Paladares, aquí está el paladar duro, que son los 2 tercios anteriores, compuesto por el maxilar y el palatino, y el paladar blando es el tercio posterior y está compuesto por estos 4 músculos, pero aquí lo importante por el monito es el paladar duro. El piso de la lengua, o sea, el piso de la cavidad bucal está compuesto por la lengua, las desembocaduras de los múltiples conductos sublinguales, la glándula sublingual, los conductos submaxilares y el músculo miloioideo. Las paredes laterales están compuestas por la mucosa y el músculo buccionador, tejido adiposo en el caso de las personas más obesas, o sea, en todos, pero en las personas más obesas como que aumenta el tejido graso, y la desembocadura del conducto parotidio. La pared anterior, o sea, por la parte de los labios, están los labios, que están compuestos por la piel, la musculatura orbicular de los labios y la mucosa. Y el vestíbulo bucal, que es el espacio que queda entre los labios y las encías. O sea, todavía no es técnicamente parte de la cavidad bucal, pero recibe el nombre de vestíbulo bucal. ¿Qué es importante aquí? Ambas cosas, tanto la constitución de los labios como lo que es el vestíbulo bucal. Creo que nosotros no vimos como muy a profundidad qué era el vestíbulo bucal, pero igual es importante. La pared posterior está compuesta por el istmo de las fauces, que está compuesta por la úvula, el palatogloso, el palato faringio y la tonsila palatina. La úvula es el músculo que cuelga, se le llama así, y le da sensibilidad a la zona por la que pasa. Es por eso que si nosotros nos metemos los dedos a la boca, terminamos vomitando. Los músculos palatogloso y palatofaringio forman los arcos que los vamos a ver ahora, y la tonsila se encuentra entre los dos arcos. Aquí vemos los palatoglosos y el palatofaringio. O sea, palatogloso acá adelante, perdón. Y palatofaringio acá atrás, y aquí está en verde las tonsilas palatinas. Por último, la irrigación de la cavidad nasal se da principalmente por la arteria maxilar y la oftálmica, que viene cada una de una carótida externa, o sea, una carótida externa e interna específicamente. Y la boca se da su irrigación por la arteria maxilar proveniente de la carótida externa. El retorno venoso es totalmente homónimo y todo desemboca en la yugular interna. Eso. ¿Alguna duda de cualquier cosa? Me trabé un par de veces, pero igual voy a mandar el PPT. ¿En dónde desembocaba el conducto parotidio?
Conducto parótido, no. Aquí, en las paredes laterales. Creo que más específico, no sé si Faría también me podría ayudar, pero en el segundo molar. Eso era, gracias. Ya. Dudas, consultas, como dice Peralta. Ya, bueno, chiquillos.